presentación. Ya nos habíamos quedado en la parte de fisiopatología y mecanismos vasculares, en el que les mencionaba que tenemos la disfunción endotelial y también la aterosclerosis. En la Hay que destacar que en la enfermedad cardíaca y la enfermedad renal se ha asociado a una actividad vasomotora normal con vasoconstricción e hipoxia. Y esto se debe a distintos mecanismos como es la disminución de la presión arterial, que es secundaria a la falla de la bomba cardíaca, también a una disminución de la viscosidad y un aumento del estrés oxidativo que estaba relacionado con los mecanismos inflamatorios que vimos la clase anterior. Dentro de la aterosclerosis tenemos que la enfermedad renal crónica es una causa de aterosclerosis acelerada y se asocia con una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Asimismo, la enfermedad aterosclerótica puede inducir una disfunción renal por isquemia. Siguiente, por favor. Ya, a continuación tenemos la clasificación. Como les había mencionado, tenemos 5 tipos. Entonces, el síndrome cardiorrenal de tipo 1 es de evolución aguda y el órgano primario afectado es el corazón. El principio de la lesión renal aguda es o se da por hipoperfusión, que va a estar perpetuada por un bajo gasto cardíaco y un aumento en la presión venosa, que va a resultar en una congestión renal y también un descenso del filtrado glomerular. Dentro de las causas de morbilidad tenemos al choque cardiogénico y también a la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. De hecho, en aproximadamente el 25 de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada va a desarrollar una lesión renal aguda. En el diagrama que tienen a la derecha bueno, se resumen los mecanismos. Chicos, yo no estoy viendo la presentación, no sé si el resto de gente. Sí se ve, Doc. Estamos en la diapositiva 9, me parece. Sí se ve. Sí se ve. Ya. ¿Puedes tal vez volverle a cargar? Ya, doctor. Un ratito. Tal vez ahí puede visualizar, doctor. Me sale que se produjo un error, pero ustedes están viendo, ¿no? Sí, doctor. Voy a entrar desde otro dispositivo. Ahora sí, ya puedo verlo. Por favor, continúe. Ya. Pásale más adelante, por favor.
Ya, entonces les mencionaba un mapa resume los mecanismos que producen una lesión renal aguda. Básicamente, aquí vamos a tener alteraciones hemodinámicas. Como les había mencionado, tenemos una presión venosa central elevada que puede afectar directamente la del riñón, así como también puede producir colapso tubular y también disminución de la tasa del filtrado glomerular. También tenemos mecanismos como la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático, que son responsables de la vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo. Pásale, por favor. Ya. En el síndrome cardiorrenal de tipo 2 es de evolución crónica y el órgano primario afectado es el corazón. Este se caracteriza por en sí problemas cardíacos crónicos que van a conducir a una enfermedad renal crónica progresiva. Dentro de las causas de morbilidad tenemos una insuficiencia cardíaca crónica, que de hecho se ha informado que en el 63% de los pacientes hospitalizados padecen este síndrome, aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva. En el mapa de la derecha tenemos un resumen de cómo, la respuesta renal a la insuficiencia cardíaca crónica, en el que en estadios iniciales vamos a tener un flujo plasmático renal reducido con una preservación relativa de la tasa de filtrado glomerular. Conforme esto vaya avanzando, debido a una hipoperfusión crónica que está asociada a un bajo gasto cardíaco, a una inflamación arterial y a una calcificación endotelial, ya tenemos daños iniciales en el riñón. Si la situación continúa y se asocia a esclerosis y fibrosis, se progresa hacia una enfermedad renal crónica. Siguiente, por favor. Después tenemos el síndrome cardiorrenal tipo 3, que es de evolución aguda y el órgano primario afectado es el riñón. Por eso también se le conoce como síndrome reno cardíaco agudo. En este se identifica una disminución abrupta de la función renal que va a producir una disfunción cardíaca aguda. Dentro de las causas de morbilidad tenemos la insuficiencia cardíaca en el contexto de una injuria renal aguda por sobrecarga de volumen, un aumento inflamatorio y alteraciones metabólicas acompañantes. Aquí se menciona que es difícil establecer la causa de la enfermedad cardíaca debido a una lesión renal aguda, ya que aquí influyen diversas condiciones que pueden predisponer a la lesión renal aguda. Sin embargo, se menciona que la lesión renal aguda se asocia a un aumento del 86% en el riesgo de mortalidad cardiovascular y un aumento en el 38% del riesgo de episodios cardiovasculares importantes. De igual manera, a su derecha tenemos un diagrama que resume las distintas vías de cómo la lesión renal aguda puede afectar la función cardíaca. Y de todas ellas podemos mencionar que va a dar como resultado una sobrecarga de líquidos y alteraciones hidroelectrolíticas que van a producir o conducir al desarrollo de, por ejemplo, hiperpotasemia, que puede provocar arritmias y eso dar como resultado un paro cardíaco. Siguiente, por favor. Ya. El síndrome cardiorrenal tipo 4 es de evolución crónica y el órgano primario afectado es el riñón. Ya, entonces también se conoce como síndrome renal cardíaco crónico y se caracteriza por la presencia primaria de enfermedad renal crónica que conduce a una alteración cardíaca. Dentro de las causas de morbilidad tenemos la remodelación miocárdica e insuficiencia cardíaca por miocardiopatía asociada a enfermedad renal crónica. En un estudio se encontró que los pacientes con enfermedad renal terminal y enfermedad renal crónica avanzada tenían una prevalencia del 40% de cardiopatía isquémica y también una prevalencia del 40% de insuficiencia cardíaca congestiva. En el mapa a su derecha tenemos
las distintas alteraciones que conducen a una disfunción cardíaca. En ¿Sabe el que yo casi estadio... no lo escucho? Casi, no sé si el resto lo está escuchando bien, yo casi no lo escucho nada. ¿Puedo dar un poquito más fuerte? Ahí tal vez me escucha, doctor. Ahí está mejor, gracias. Ya. Entonces, les mencionaba que ya en estadios iniciales de una enfermedad renal crónica tenemos algunas alteraciones como la hipertensión, la dislipidemia, la inflamación crónica, que van a producir una alteración cardíaca. En estadios más avanzados como el 3 o 4 se incluye la anemia, las toxinas urémicas, desequilibrio electrolítico y la sobrecarga de volumen. En el estadio 5 y 6, aparte de las que ya les he mencionado, se suman la calcificación de los tejidos blandos y también la resistencia a la eritropoyetina. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el síndrome cardiorrenal de tipo 5, que este puede tener una evolución aguda o crónica. Se caracteriza en sí por la presentación simultánea de disfunción cardíaca y renal como resultado de una condición sistémica. Y aquí tenemos las causas de morbilidad a la diabetes, amiloidosis y la sepsis. De hecho, la sepsis es la más frecuente, ya que se observa en el 67% al 76% de estos pacientes. En el diagrama que tienen en la parte inferior, bueno, se resumen todas las causas que pueden originar un daño orgánico. Y aquí se incluye la activación de citocinas, la hipoxia, la disfunción hemodinámica y también distintas situaciones como el estrés neurohormonal. Siguiente, por favor. Ya. Después tenemos el diagnóstico y el tratamiento. Comenzando con el diagnóstico, se han propuesto distintos criterios que incluyen la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal y también el compromiso hemodinámico. Y para cada uno de ellos se han propuesto pruebas diagnósticas. En el caso de la función renal, tenemos la velocidad de filtrado glomerular estimada, que es útil para monitorear la progresión de la enfermedad renal crónica. También la creatinina sérica, que es un criterio para definir la severidad del daño renal. El uroanálisis, que permite identificar la naturaleza del daño renal. Y también la proteinuria, que está relacionada con la enfermedad glomerular, especialmente la microalbuminuria, que se ha determinado como un indicador temprano de daño renal. Sin embargo, todas estas pruebas van a reflejar ya un daño a nivel renal. Por eso se han propuesto biomarcadores que como un medio de diagnóstico temprano para aquellos pacientes que tienen una lesión renal aguda. Y eso se incluye el NEGAL, que se asocia con daño renal isquémico, y la cistatina C, que es específico de la lesión renal aguda. También tenemos distintos electrolitos séricos que funcionan tanto para determinar la función renal y cardíaca. Ya, entonces, en cuanto a la función cardíaca, como les mencioné, tenemos también los electrolitos séricos, en el cual, pueden ser indicadores de riesgo para desarrollar arritmias. También las troponinas cardíacas, el electrocardiograma, que nos permite monitorizar las arritmias, radiografías de tórax, que pueden ser indicativos de falla cardíaca debido a la visualización de cardiomegalia. También el ecocardiograma. Y por último tenemos el BNP y también el ProBNP, que son utilizados como biomarcadores de enfermedad cardíaca. Siguiente, por favor. Ya. Después tenemos el tratamiento. Se menciona que hasta el momento no existe un tratamiento único para el síndrome cardiorrenal. Por eso es que el abordaje debe ser de forma multidireccional, en el que el objetivo es proteger y también lograr la mejoría funcional. Aquí tenemos a los diuréticos, cuyo principal objetivo es
disminuir la congestión cardíaca, ya que esto causa síntomas de insuficiencia cardíaca y también contribuye a la remodelación cardíaca. Se prefiere el uso de diuréticos de asa como la furosemida. Sin embargo, pese a que estos diuréticos dan un alivio a corto plazo de los síntomas del paciente, también se ha asociado a distintas complicaciones, como son los desequilibrios electrolíticos y también alteraciones neurohormonales. En cuanto al síndrome cardiorrenal, se debe tener en cuenta la resistencia diurética, ya que el uso repetido de los diuréticos en el síndrome cardiorrenal tipo 1 y tipo 2 puede ocasionar el fenómeno de frenado. Es decir, este fenómeno se produce cuando la administración de sus diuréticos tienen un rendimiento disminuido. La ultrafiltración, que se ha propuesto como una alternativa para pacientes en quienes fracasa el tratamiento farmacológico. Y mencionaban que al reducir en 20% el volumen plasmático, también reduce la actividad de la renina y de la aldosterona. Cuando el síndrome cardiorrenal agudo y crónico, esta modalidad de ha tenido una tendencia favorable. Siguiente, por favor. Yeah. En cuanto a la modulación neurohormonal y vasodilatadores, tenemos a la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el síndrome cardiorrenal tipo crónico. Aquí menciona que para contrarrestar los daños neurohormonales de este síndrome se han utilizado los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y también los bloqueadores de receptores de angiotensina 2, ya que estos mejoran la tasa de supervivencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca y también van a prevenir la disminución de la disfunción renal. Además, eso también se le ha asociado con una reducción general de la mortalidad por todas las causas, utilizándolos de manera individual. En cuanto a la vasopresina y los vasodilatadores, tenemos que reducen en sí la congestión pulmonar y el consumo de oxígeno del miocardio mediante una disminución de la presión venosa central y también de la disminución de la presión del llenado ventricular. Aquí tenemos a la nitroglicerina intravenosa y también al nitroprusiato de sodio, que está asociado con tasas bajas de mortalidad. Siguiente, por favor. Y por último se encuentran los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, que en sí, mencionaba que al momento de utilizar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2 y los bloqueadores del receptor y también los bloqueadores del receptor de angiotensina, estos estaban limitados por el escape de la aldosterona. Entonces, al utilizar un antagonista de los receptores de mineralocorticoides, vamos a reducir este escape y, por lo tanto, brindar una mejor supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona que tiene beneficios cardiorrenales. Por último, mencionaban a los inotrópicos, que en sí mencionaba que este tiene como objetivo fundamental mejorar la función cardíaca y estaba indicado para pacientes que tienen una inestabilidad hemodinámica y también empeoramiento de los síntomas a pesar de recibir terapia. Sin embargo, su uso se ha asociado con mayor mortalidad. Aquí podemos mencionar como ejemplo a los bloqueadores beta, en el que el estudio MERIT encontró beneficios significativos para aquellos pacientes que tenían una tasa de filtrado glomerular menor a 45 mililitros por minuto, ya que mostró una reducción de casi el 60% en la falla renal, en la falla cardíaca y también en la mortalidad. Siguiente, por favor. Ya, con respecto al síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal se define como un deterioro de la función renal
que tienen lugar en el contexto de enfermedades hepáticas graves como cirrosis avanzada o insuficiencia hepática aguda. Está caracterizada por aumento del flujo sanguíneo esplácnico, un estado hiperdinámico, estado de disminución del volumen central, activación de los sistemas vasoconstrictores y vasoconstricción renal extrema. Esto conduce a una disminución de la tasa de filtración glomerular. En los últimos años se ha destacado también la contribución de la inflamación sistémica, una característica clave de la cirrosis en el desarrollo del síndrome hepatorenal. La insuficiencia renal aguda en la cirrosis está definida como un aumento de la creatinina sérica de al menos un 50% desde el inicio hasta una concentración final de al menos 1.5 miligramos sobre decilitro. Varios estudios recientes demostraron que el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda en pacientes con cirrosis basado en el aumento absoluto de la creatinina sérica de al menos 0,3 miligramos sobre decilitros conduce a una identificación más temprana de pacientes con mayor riesgo de estadía hospitalaria prolongada, falla orgánica, ingreso en cuidados intensivos y mortalidad intrahospitalaria, así como mortalidad a los 90 días. El síndrome hepatorenal se subclasificó en dos tipos. El tipo 1 es definido como una reducción rápida de la función renal al duplicar la creatinina sérica inicial a una concentración de al menos 2.5 miligramos sobre decilitros. Esto en al menos 2 semanas, por debajo de 20 mililitros por minuto. El síndrome hepatorenal tipo 1 se clasificó como un tipo específico de insuficiencia renal aguda. Con respecto al síndrome hepatorenal tipo 2, este requirió, el síndrome hepatorenal tipo 2 se caracteriza en cambio por un aumento de la concentración de creatinina sérica a valores superiores a 1.5 miligramos sobre decilitros, y a este se lo clasificó como una forma de enfermedad renal crónica. El diagnóstico de un síndrome hepatorenal requiere la exclusión de otras causas de lesión renal, por ejemplo, sin mejoría tras la retirada de diuréticos y expansión del volumen plasmático, ausencia de shock, ausencia de proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas, hematuria mayor a 50 eritrocitos por campo de gran aumento en orina y una ecografía renal normal. La ICA, o el Club Internacional de la Citis, también actualizó la definición del síndrome hepatorenal tipo 1. Ahora es denominado síndrome hepatorenal ACI, ya que el intervalo de 2 semanas requerido para duplicar la creatinina sérica en la definición anterior podría provocar un retraso en el inicio del tratamiento para el síndrome hepatorenal. Varios estudios han demostrado que cuanto mayor es la creatinina al inicio del tratamiento, menor es la probabilidad de reversión del síndrome hepatorenal. Por lo tanto, no se necesita un valor mínimo de creatinina para el diagnóstico del síndrome hepatorenal tipo ACI, según la definición actualizada. Es decir, el síndrome hepatorenal tipo ACI se puede diagnosticar incluso cuando la creatinina sérica es inferior a 2.5 miligramos sobre decilitro. Con respecto al síndrome hepatorenal tipo 2, ahora se lo clasifica como síndrome hepatorenal tipo NACI, es decir, no ACI. Y esta es definida por la tasa de filtración glomerular estimada en lugar de la creatinina sérica. El síndrome hepatorenal tipo NACI se divide en enfermedad renal aguda si la tasa de filtración glomerular es menor de 60 mililitros durante menos de 3 meses. Y síndrome hepatorenal, enfermedad renal crónica, si es menor de esto durante más de 3 meses. Con respecto a la fisiopatología, la cirrosis se caracteriza por una reducción de la resistencia vascular sistémica debido a la vasodilatación arterial esplácnica. En las primeras etapas de la enfermedad, la vasodilatación esplácnica es moderada y la resistencia vascular sistémica reducida se equilibra con el aumento del gasto cardíaco. En estadios avanzados, la vasodilatación es más pronunciada debido al aumento de la síntesis de factores vasodilatadores y no se puede equilibrar con el aumento del gasto cardíaco. Como resultado, hay una hipovolemia arterial eficaz como consecuencia del desequilibrio entre el volumen de sangre intravascular y la circulación arterial marcadamente dilatada. En las etapas avanzadas de la cirrosis con ascitis, la disminución del gasto cardíaco parece preceder a la aparición del síndrome hepatorenal. La disminución del gasto cardíaco puede precipitar la disminución del flujo sanguíneo renal.
Eventualmente, los cambios en hemodinámica en el riñón y la autorregulación alterada del flujo sanguíneo renal contribuyen a la disminución de la tasa de filtración glomerular. Para mantener la presión arterial, se activan los sistemas vasoconstrictores sistémicos, es decir, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y la arginina vasopresina, que junto con el aumento del gasto cardíaco relacionado con el estado hiperdinámico, ayudan a preservar el flujo sanguíneo renal. Aunque la activación de estos sistemas tiene efectos positivos al aumentar la presión arterial, dan lugar a la vasoconstricción renal, retención de sodio, que conduce a edema y ascitis, y a una excreción de agua libre de solutos que conduce a hiponatremia y a una disminución de la tasa de filtración glomerular. En las etapas más avanzadas de la cirrosis se produce una intensa vasoconstricción renal y la perfusión renal ya no se compensa con el aumento del gasto cardíaco. Entonces, la tasa de filtración glomerular disminuye, lo que finalmente conduce al desarrollo del síndrome hepatorrenal. Recientemente ha surgido el concepto de enfermedad inflamatoria sistémica en la cirrosis, con una creciente evidencia de que la inflamación juega un papel en el síndrome hepatorrenal. La cirrosis se asocia con inflamación sistémica, que se correlaciona con la gravedad de enfermedad hepática y la hipertensión portal. El mecanismo principal es la translocación de bacterias y patrones moleculares asociados a patógenos del intestino, debido a la alteración de la permeabilidad intestinal. La translocación induce un amplio espectro de genes que codifican moléculas responsables de la respuesta inflamatoria a través de receptores específicos denominados receptores de reconocimiento de patrones. El receptor tipo TOL4 es el principal receptor de reconocimiento de patrones que se ha estudiado en este contexto. Se ha descrito una sobreexpresión de este tipo de receptor en pacientes con cirrosis y disfunción renal. Un subconjunto de pacientes con diagnóstico de síndrome hepatorrenal mostró tanto sobreexpresión de los receptores tipo TOL4 en células tubulares como evidencia de daño celular tubular, lo que sugiere que un diagnóstico de síndrome hepatorrenal no excluye algún grado de cambios estructurales. Los componentes inflamatorios pueden extenderse a la circulación sistémica y los órganos periféricos, dando lugar a una disfunción de órganos extrahepáticos, incluidos el riñón. Los pacientes con translocación bacteriana tienen niveles aumentados de citocinas proinflamatorias, así como niveles elevados de factores vasodilatadores. Las infecciones bacterianas representan un desencadenante típico del síndrome hepatorrenal. Sin embargo, alrededor del 30% de los pacientes con síndrome hepatorrenal tienen síndrome de respuesta inflamatoria sistémica sin infección bacteriana documentada. Con respecto al diagnóstico diferencial y biomarcadores, un criterio de diagnóstico importante para el síndrome hepatorrenal tipo AKI es la exclusión de lesión renal estructural, que como les comenté antes, se basa en la microscopía de orina y la excreción de sodio en la misma. La prevalencia informada del síndrome hepatorrenal y una necrosis tubular aguda varía ampliamente, probablemente reflejando el desafío para diferenciar las dos condiciones. El diagnóstico del síndrome hepatorrenal requiere ausencia de shock, ausencia de proteinuria y microhematuria, junto con una ecografía renal normal. Sin embargo, los pacientes que cumplen con estos criterios aún pueden tener daño tubular, por lo que no se puede descartar con seguridad la necrosis tubular aguda. Algunos expertos también han utilizado sodio urinario, excreción fraccionada de sodio y osmolalidad urinaria baja como indicativos de necrosis tubular aguda. Sin embargo, el sodio urinario puede estar elevado como consecuencia de los diuréticos que se utilizan con frecuencia en este tipo de pacientes con ascitis de gran volumen. Por el contrario, también se ha observado una excreción fraccionada de sodio baja en pacientes con necrosis tubular aguda comprobada por biopsia, por lo que tanto el sodio urinario y la excreción fraccionaria de sodio ya no forman parte de los criterios diagnósticos del síndrome hepatorrenal. Durante mucho tiempo se han buscado nuevos biomarcadores urinarios de lesión tubular para diferenciar el síndrome hepatorrenal de una necrosis tubular aguda en pacientes con cirrosis. Los biomarcadores candidatos incluyen proteínas tubulares durante el daño celular, proteínas tubulares reguladas al alza por lesión y proteínas plasmáticas con reabsorción tubular disminuida. Entre estos, la
la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos ha sido el biomarcador más ampliamente estudiado en pacientes con cirrosis y ha mostrado la mayor precisión diagnóstica para diferenciar una necrosis tubular aguda de un síndrome hepatorrenal. Una de las limitaciones de los estudios de biomarcadores en esta población es la falta de un estándar de oro que no sea la biopsia renal. Debido a los riesgos, las biopsias renales no se obtienen de forma rutinaria en la práctica clínica y los estudios en humanos se basan en la adjudicación de expertos para diferenciar una necrosis tubular aguda de un síndrome hepatorrenal. Con respecto al tratamiento, es importante iniciar el tratamiento médico en el momento del diagnóstico de un síndrome hepatorrenal. El trasplante de hígado es ampliamente reconocido como el mejor tratamiento, pero no está disponible de inmediato. Por ello también se realiza el uso de vasoconstrictores y albúmina. Actualmente se utilizan 3 clases de vasoconstrictores. Los análogos de la vasopresina, estos provocan vasoconstricción del músculo liso y reducen la presión portal. Los agonistas alfa-adrenérgicos que provocan vasoconstricción del músculo liso y aumento de la resistencia vascular sistémica. Algo importante aquí mencionar es que la norepinefrina debe administrarse bajo control continuo y su uso debe realizarse en una unidad de cuidados intensivos. El tercer grupo, que son los análogos de la somatostatina. Estos inhiben la liberación de vasodilatadores sistémicos. Todos los vasoconstrictores deben combinarse con una infusión de albúmina humana, administrada a una dosis de 20 a 40 gramos por día. Los vasoconstrictores similares a la vasopresina y los agonistas adrenérgicos y la albúmina son el tratamiento farmacológico de elección para el síndrome hepatorrenal. Estos fármacos aumentan la presión arterial sistólica y el volumen arterial, aumentando la perfusión renal y, en consecuencia, produciendo vasoconstricción sistémica y esplácnica. Varios estudios han demostrado que la terlipresina y la albúmina mejoran el síndrome hepatorrenal tipo Aki en un 40 al 50% y también aumentan la supervivencia del paciente. Con respecto al trasplante de hígado, el trasplante de hígado de elección porque representa el tratamiento definitivo para el síndrome hepatorrenal y la enfermedad hepática. Debido al mal pronóstico que presentan estos pacientes, deben ser considerados candidatos y prioritarios en el trasplante de hígado, ya que en muchos casos mueren a la espera de un donante. El trasplante de hígado solo se prefiere al trasplante simultáneo de hígado y riñón, porque el síndrome hepatorrenal es reversible con el trasplante de hígado en la mayoría de los casos. Sin embargo, se debe considerar el trasplante simultáneo de hígado y riñón cuando el paciente tiene una enfermedad renal crónica y cumple criterios apropiados, como por ejemplo la tasa de filtración glomerular menor o igual a 40 mililitros, medida con aclaramiento de iota-lamato menor a 30 mililitros, una proteinuria mayor a 2 gramos, una biopsia de riñón que muestra más de un 30% de glomerulosclerosis global o más del 30% de fibrosis intersticial, y una enfermedad metabólica hereditaria o síndrome hepatorrenal que no responde a la terapia farmacológica. Para prevenir el síndrome hepatorrenal, las estrategias incluyen prevenir la progresión de la enfermedad hepática en el paciente bien compensado, revertir la descompensación en pacientes con cirrosis avanzada y evitar agentes que se sabe que exacerban la lesión renal aguda. Y también prevenir factores que deterioran aún más el estado circulatorio y reducen la perfusión renal. Los betabloqueadores son muy eficaces también para prevenir el sangrado por varices y se utilizan ampliamente en pacientes con cirrosis e hipertensión portal significativa. Se ha sugerido que la disminución del gasto cardíaco causado por betabloqueantes podría precipitar el síndrome hepatorrenal. Sin embargo, los médicos deben sopesar los riesgos y beneficios de la continuación de este tratamiento. Ya, y eso sería. Gracias. Muy bien, chicos, me ha gustado bastante la presentación. Preguntas que tengan sobre este particular, las personas que expusieron, algo que no esté claro. No, doctor. Muy bien. A ver, vamos a repasar un poco. Anaí Soria.
Sí, doc. Por favor, ¿me puedes resumir en una línea qué es el síndrome cardiorrenal tipo 1? Perdón, doctor, no le escuché. Si podrías repetir o indicarme qué es el síndrome cardiorrenal tipo 1. Ya, decía que eso hacía referencia a la situación en donde hay una disfunción cardíaca aguda que induce a una disfunción renal. Brian Vallejo, Sí, doc. Sí, doc, por aquí favor, si estoy. podrías ayudarle a Anaí. Claro que sí, doc. O sea, hablaríamos de un paciente que ya presenta insuficiencia cardíaca aguda y de ahí vamos a tener, aparte de eso, un empeoramiento de la función renal. Algo te falta. Ahí. Edwin Guerrón. Leonardo Mera. Sí, doc, el aumento de la presión venosa, junto con la hipoperfusión, la disminución del gasto cardíaco en el síndrome cardíaco-renal tipo 1. No me han captado la idea. José Quispe. Sí, doc. ¿Qué es? Sería una disfunción cardíaca que conduce a una insuficiencia renal aguda. Repite. Una disfunción cardíaca que conduce a una insuficiencia renal aguda. No, te falta una cosa. Te falta una cosa. Fausto Quispe. Ya, Doc, la misma pregunta. Sí, la misma. Hasta ahora no, nadie responde bien. O sea, igual yo le entendí que el síndrome cardiorrenal tipo 1 hace referencia a la situación en la cual una disfunción cardíaca aguda especialmente induce lesión o una disfunción renal aguda igualmente. Correcto, correcto. Esa es la definición exacta. Gracias, Fausto. A ver. Luis Mejía. Sí, doc. Por favor, doctor, ¿qué entendió usted del síndrome cardiorrenal tipo 4? Doc, en el tipo 4 yo lo que le entendí fue que ya hay una anomalía crónica de la función renal que esto es que se produce generalmente ya por una enfermedad cardíaca avanzada. Repite. Que ya tenemos una anomalía crónica de la función renal por una enfermedad cardíaca ya muy avanzada. No. La doctora Cachimuel. Presente, doctor. Por favor, ¿cuál es el tipo 4? Como les había mencionado, síndrome, síndrome cardiorrenal tipo 4 también se conocía como síndrome renocardíaco. Este era de evolución crónica, entonces íbamos a tener una enfermedad renal crónica que iba a contribuir
al desarrollo de una disfunción cardíaca. ¿Disfunción cardíaca qué? Eso como es crónica. Eso, ¿por qué no dicen completo? Esto que les estoy diciendo aquí les voy a preguntar en la evaluación. Si dicen o escriben o reportan incompleto, su nota será de 0. Por favor, revisen esa parte. ¿Preguntas que tengan? Bueno, chicos, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces. Que pasen muy bien.